Durante 3 siglos, los masones han estado en el origen de las mayores revoluciones y transformaciones políticas de nuestro mundo. Desde la independencia estadounidense hasta las revoluciones europeas, desde las guerras napoleónicas hasta la creación de las democracias modernas, la huella de la filosofía masónica se puede rastrear en las decisiones trascendentales de reyes y presidentes. Hoy desvelaremos los secretos de la influencia de la Hermandad de los Albañiles Libres en la política mundial y descubriremos cómo los antiguos principios masónicos dieron forma a la civilización moderna. Si le interesa el tema de 1994, la influencia de las sociedades secretas en la historia mundial, suscríbase a nuestro canal y dé un me gusta a este video y en los comentarios comparta su opinión. ¿Son realmente los principios masónicos de libertad, igualdad y fraternidad la base de la democracia moderna? ¿O se trata solo de una coincidencia histórica? Su punto de vista nos ayudará a comprender mejor este complejo tema. La masonería surgió a principios del siglo XVIII como una hermandad secreta que unía a representantes de diferentes clases sociales bajo los ideales de la Ilustración, la igualdad y la fraternidad. La primera gran logia oficial se fundó en Londres en 1717, pero las raíces de este movimiento se remontan mucho más atrás, a los gremios medievales de albañiles y constructores de catedrales. Inicialmente, los masones se posicionaron como una sociedad filosófica que buscaba la perfección moral y la difusión del conocimiento. Sin embargo, ya en las primeras décadas de su existencia, las logias se convirtieron en un lugar de encuentro para políticos influyentes, banqueros y aristócratas. Las reuniones masónicas se transformaron en un foro informal para debatir asuntos de Estado y planificar reformas políticas. La época de la Ilustración desempeñó un papel especial en la politización de la masonería. Las ideas de Voltaire, Rousseau y otros filósofos encontraron un terreno fértil en las logias masónicas, donde se debatían conceptos como los derechos naturales del hombre, la separación de poderes y la soberanía popular. Muchos de los futuros líderes de las revoluciones estadounidense y francesa conocieron estas ideas por primera vez precisamente en las logias masónicas. A mediados del siglo XVIII, la masonería se había extendido por toda Europa y había llegado al Nuevo Mundo. En cada país, las logias se adaptaron a las condiciones locales, pero conservaron los principios y rituales comunes. Una característica muy importante de la masonería era su carácter aconfesional. En las logias se reunían católicos y protestantes, cristianos y representantes de otras religiones. Los primeros casos documentados de influencia de los masones en la política se remontan a finales del siglo XVII y principios del XVIII. En Inglaterra, muchos miembros del Parlamento pertenecían a logias, lo que les permitía coordinar sus acciones y llevar a cabo una política concertada. Procesos similares tuvieron lugar en Francia, donde las logias masónicas se convirtieron en centros de actividad oposicionista contra el absolutismo. Los símbolos y rituales masónicos, tomados de la arquitectura y la geometría, adquirieron un profundo significado filosófico. El compás simbolizaba la perfección espiritual, la escuadra, la moralidad y la plomada, la justicia. Los masones se esforzaban por aplicar estos principios no solo en su vida personal, sino también en su actividad social y política. El carácter secreto de las reuniones masónicas dio lugar a numerosas especulaciones y sospechas. La Iglesia Católica fue una de las primeras en oponerse a la masonería,
al considerarla una amenaza para los valores tradicionales. El Papa Clemente XII publicó en 1738 una bula que prohibía a los católicos ingresar en las logias masónicas bajo pena de excomunión. A pesar de la persecución, la masonería siguió creciendo y fortaleciéndose. A finales del siglo XVIII, en Europa y América, había cientos de logias que reunían a decenas de miles de miembros. Entre ellos, había muchos políticos destacados que más tarde determinarían el curso de la historia mundial. Pero, ¿quiénes eran exactamente estas personas y cómo influyó su pertenencia a la masonería en el destino de los pueblos? George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos de América, fue iniciado en la masonería el 22 de noviembre de 1752 en la logia Fredericksburg de Virginia. En ese momento solo tenía 20 años, pero ya entonces se manifestaban las cualidades que lo convertirían en un gran líder. Los principios masónicos de hermandad, moralidad y servicio a la sociedad influyeron profundamente en la formación de su cosmovisión y filosofía política. En la logia masónica, el joven Washington se familiarizó con las ideas de tolerancia religiosa e igualdad ante la ley, que más tarde se convertirían en los pilares de la democracia estadounidense. La fraternidad masónica reunía a personas de diferentes religiones y clases sociales, lo que era revolucionario para la época. Más tarde, Washington plasmó estos principios en la Constitución de los Estados Unidos y en la política de libertad religiosa. Durante la Guerra de la Independencia, los vínculos masónicos desempeñaron un papel importante en la coordinación de las acciones de los revolucionarios estadounidenses. Muchos oficiales del ejército continental, entre ellos el marqués de Lafayette, el barón von Steuben y el general Nathaniel Greene, eran masones. Utilizaban los canales de comunicación masónicos para transmitir información secreta y coordinar operaciones militares. Las creencias masónicas de Washington se manifestaron de forma especialmente clara durante la colocación de la primera piedra del Capitolio el 24 de septiembre de 1793. La ceremonia se llevó a cabo según el ritual masónico y el propio presidente vestía un delantal masónico que le había regalado el marqués de Lafayette. Este acto simbólico subrayó el vínculo entre los ideales masónicos y la construcción de un nuevo Estado. La influencia masónica también se refleja en el aspecto arquitectónico de Washington, la capital de los Estados Unidos. El plano de la ciudad, diseñado por Pierre L'Enfant, también masón, contenía numerosos símbolos masónicos. Las calles forman figuras geométricas que tienen un significado sagrado en la tradición masónica, y muchos edificios están decorados con símbolos masónicos. Los principios de la moral masónica determinaron el estilo político de Washington como presidente. Renunció a un tercer mandato, sentando un precedente de transferencia voluntaria del poder, lo que contradecía las tradiciones europeas de la época. Las ideas masónicas sobre el servicio a la sociedad y la limitación del poder personal se plasmaron en esta decisión histórica. La política religiosa de Washington también reflejaba los principios masónicos de tolerancia religiosa. Su famosa carta a la comunidad judía de Newport, en la que garantizaba la libertad religiosa a todos los estadounidenses, se hace eco de la tradición masónica de unir a personas de diferentes credos. Las logias masónicas fueron unas de las primeras organizaciones en las que católicos y protestantes, cristianos y judíos podían reunirse en igualdad de condiciones. La política exterior del primer presidente también estaba marcada por los ideales masónicos. La doctrina de neutralidad y no intervención en los conflictos europeos
reflejaba los principios masónicos de pacifismo y hermandad entre los pueblos. Washington creía que Estados Unidos debía ser un ejemplo de libertad y democracia para todo el mundo. Las conexiones masónicas ayudaron a Washington en los momentos difíciles de su presidencia. Durante la rebelión del whisky en Pensilvania, utilizó los canales masónicos para resolver pacíficamente el conflicto. Muchos de los participantes en la rebelión eran masones, lo que facilitó las negociaciones y evitó el derramamiento de sangre. El discurso de despedida de Washington a la nación está impregnado de los ideales masónicos de unidad, moralidad y servicio al bien común. Sus advertencias contra el partidismo y las facciones reflejan el deseo masónico de armonía y hermandad. Hasta hoy, este discurso se considera uno de los documentos más importantes del pensamiento político estadounidense. La vida personal de Washington también se caracterizó por su fidelidad a los principios masónicos. Su relación con su esposa Martha, el cuidado de sus hijos adoptivos y el trato justo a los esclavos, a los que liberó en su testamento, dan testimonio de la profunda influencia de la ética masónica en su carácter. Pero, ¿era Washington el único masón entre los padres fundadores de Estados Unidos? La Revolución Francesa de 1789 supuso un punto de inflexión en la historia europea, y el papel de los masones en estos acontecimientos fue enorme. Al comienzo de la Revolución, en Francia había más de 700 logias masónicas que reunían a unos 30.000 miembros. Entre ellos, había representantes de todos los estamentos sociales, desde aristócratas hasta burgueses, e incluso algunos miembros del clero. Las logias masónicas se convirtieron en auténticos focos de ideas ilustradas en Francia. En ellas se debatían las obras de Voltaire, Diderot, Rousseau y otros filósofos de la Ilustración. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que se convirtieron en el lema de la Revolución, maduraron durante mucho tiempo precisamente en el entorno masónico. Las logias proporcionaban el único lugar donde representantes de diferentes clases sociales podían reunirse en pie de igualdad y debatir reformas políticas. Jacques-Pierre Brissot, líder de los girondinos, era un masón activo y utilizaba sus contactos masónicos para coordinar las actividades revolucionarias. Su programa político se basaba en gran medida en los principios masónicos de tolerancia religiosa y libertades civiles. Brissot creía que los ideales masónicos debían constituir la base de la nueva sociedad francesa. El Marqués de Lafayette, héroe de dos revoluciones, la estadounidense y la francesa, desempeñó un papel clave en la conexión entre la masonería y los acontecimientos revolucionarios. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaba impregnada de las ideas masónicas sobre los derechos naturales y la dignidad humana. Lafayette utilizó sus conexiones masónicas internacionales para obtener apoyo para la revolución en el extranjero. Danton, Mira, Camille Desmoulins. Muchos de los principales líderes de la revolución eran miembros de logias masónicas. Consideraban la revolución como la encarnación de los ideales masónicos en la vida pública. Las logias masónicas sirvieron como lugar de planificación de acciones revolucionarias y de coordinación de las actividades de diversos grupos políticos. Las logias masónicas provinciales desempeñaron un papel especial. Se convirtieron en centros de difusión de las ideas revolucionarias fuera de París y aseguraron el apoyo a la revolución en las regiones. La red masónica permitía transmitir rápidamente información y coordinar acciones en todo el país, lo que fue fundamental para el éxito de la revolución. La simbología de la Revolución Francesa
también lleva la huella de la influencia masónica. El triángulo, el ojo que todo lo ve, la antorcha de la libertad. Muchos símbolos revolucionarios tienen origen masónico. Incluso los proyectos arquitectónicos de la época revolucionaria, como los planos de Étienne Louis Boullé para los nuevos edificios públicos, reflejaban las ideas masónicas sobre la armonía geométrica y el simbolismo. Sin embargo, la masonería no tenía una postura unánime con respecto a la revolución. Muchos aristócratas masones emigraron sin aceptar los cambios radicales. El duque de Orleans, gran maestre de la masonería francesa, apoyó la revolución, pero más tarde fue ejecutado por los jacobinos. Estas contradicciones muestran la complejidad de las relaciones entre la masonería y el movimiento revolucionario. El período del terror fue una prueba para la masonería francesa. Muchas logias fueron cerradas y sus miembros perseguidos. Maximiliano Robespierre, que no era masón, sospechaba de las sociedades secretas y las consideraba una amenaza para la pureza revolucionaria. Paradójicamente, los ideales masónicos que alimentaron la revolución pasaron a ser considerados contrarrevolucionarios. Sin embargo, la influencia de la masonería en la formación del pensamiento democrático moderno a través de la Revolución Francesa es innegable. Los principios de separación de poderes, derechos civiles, tolerancia religiosa y soberanía popular, aplicados por primera vez en la Francia revolucionaria, tenían profundas raíces en la filosofía masónica. Napoleón Bonaparte, que llegó al poder tras la revolución, se mostró pragmático con respecto a la masonería. Comprendía su influencia y trató de poner las logias masónicas bajo el control del Estado. El hermano del emperador, José Bonaparte, se convirtió en gran maestre de la masonería francesa, y el propio Napoleón utilizó las estructuras masónicas para difundir las ideas revolucionarias por la Europa conquistada. La influencia de la Revolución Francesa en la masonería europea fue colosal. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad proclamados en París encontraron eco en las logias masónicas de todo el continente. Las ideas revolucionarias se difundieron a través de los canales de comunicación masónicos más rápidamente que la diplomacia oficial y la prensa. Las fuerzas contrarrevolucionarias también se dieron cuenta del peligro de la influencia masónica. El abad Auguste Barruel, en sus Memorias para la historia del jacobinismo, acusó a los masones de organizar la revolución, dando inicio a las teorías conspirativas sobre la conspiración masónica. Estas acusaciones, aunque exageradas, tenían cierto fundamento. Las logias masónicas femeninas, o logias de adopción, también desempeñaron un papel importante en la difusión de las ideas revolucionarias. Madame Roland, esposa del ministro del Interior del gobierno gironés, utilizó su influencia en las logias femeninas para movilizar el apoyo a la revolución entre las damas aristocráticas. La política religiosa del gobierno revolucionario reflejaba la idea masónica de la separación de la Iglesia y el Estado. La organización civil del clero, adoptada en 1790, privó a la Iglesia católica de su influencia política y estableció el principio de la libertad religiosa, predicado durante mucho tiempo en las logias masónicas. Las reformas económicas de la Revolución también llevaban la impronta de las ideas masónicas. La abolición de los privilegios feudales y la proclamación de la libertad de comercio y de empresa se ajustaban a las ideas masónicas sobre un orden social justo. Muchos diputados de la Asamblea Nacional que llevaron a cabo estas reformas eran miembros de logias masónicas. La influencia internacional de la Revolución Francesa se ejerció en gran medida a través de los canales masónicos.
Las guerras revolucionarias difundieron las ideas masónicas por toda Europa, y las campañas napoleónicas consolidaron definitivamente los principios de libertad e igualdad en la conciencia jurídica europea. La tragedia de la masonería francesa consistió en que la revolución que ayudó a engendrar acabó volviéndose contra sus creadores. Muchos masones murieron en la guillotina y sus logias fueron cerradas. Pero las semillas sembradas por la masonería en la Francia prerrevolucionaria germinaron en toda Europa. ¿Qué papel desempeñó la masonería en la época napoleónica? Napoleón Bonaparte, aunque no era masón, comprendía perfectamente la importancia política de la masonería y supo utilizar hábilmente las estructuras masónicas para consolidar su poder. Tras llegar al poder tras el caos de la Revolución, vio en la masonería un instrumento para unir a la sociedad francesa y extender su influencia por toda Europa. El hermano del emperador, José Bonaparte, se convirtió en gran maestre del Gran Oriente de Francia en 1804. Estos nombramientos no fueron casuales. Napoleón quería poner las logias masónicas bajo el control de su familia y sus colaboradores más cercanos. Los mariscales Murat, Cambacérès y otros altos cargos del imperio también ocupaban puestos de liderazgo en las organizaciones masónicas. Durante los años del reinado de Napoleón, el número de logias masónicas en Francia aumentó de 300 a 1220. No se trataba solo de logias francesas. El emperador fomentaba la creación de organizaciones masónicas en todos los territorios bajo su control. La masonería se convirtió en uno de los instrumentos de la expansión cultural napoleónica. Una figura interesante fue el rey prusiano Federico el Grande, miembro de logias masónicas desde 1738. Aunque gobernó mucho antes que Napoleón, sus creencias masónicas influyeron en la formación del Estado prusiano. Federico veía en la masonería una forma de unir los territorios alemanes bajo la hegemonía prusiana. El emperador austriaco Francisco I, por el contrario, prohibió la masonería en sus dominios tras la Revolución Francesa. Sin embargo, muchos aristócratas austriacos mantuvieron en secreto sus vínculos masónicos, lo que creó una tensión latente en el imperio. Las ideas masónicas penetraron en Austria a través de canales diplomáticos y contactos culturales. En Alemania, la masonería desempeñó un papel especial en el proceso de unificación nacional. Los masones alemanes se dividieron entre los que apoyaban la influencia francesa y los que aspiraban a la independencia alemana. Esta dualidad se reflejó en la creación de diferentes sistemas y rituales masónicos. Gran Bretaña siguió siendo el centro de la masonería regular, que se oponía a las logias irregulares continentales. Los masones ingleses veían con recelo las reformas napoleónicas de la masonería y aspiraban a conservar las formas tradicionales de organización. Este enfrentamiento reflejaba un conflicto más amplio entre Inglaterra y la Francia napoleónica. El emperador ruso Alejandro I, vencedor de Napoleón, tenía una relación complicada con la masonería. En su juventud se interesó por las ideas masónicas, pero más tarde empezó a mirar con recelo a las sociedades secretas. Muchos oficiales rusos que participaron en las guerras napoleónicas conocieron la masonería occidental e introdujeron nuevas ideas en las logias rusas. Los vínculos masónicos a menudo cruzaban las líneas del enfrentamiento militar. Durante las guerras napoleónicas, los masones de los ejércitos enemigos a veces se reunían en un entorno neutral para discutir ideales comunes. Estos contactos contribuyeron a una guerra más humana y al intercambio de prisioneros. El bloqueo continental de Inglaterra
tuvo una consecuencia inesperada para la masonería. Reforzó los vínculos entre las logias continentales. Los masones franceses, alemanes, italianos y polacos interactuaron más activamente entre sí, lo que contribuyó a la formación de un espacio masónico paneuropeo. El Reino de Italia, bajo el dominio de Napoleón, se convirtió en un campo de pruebas para los experimentos masónicos. Las logias italianas reunían a representantes de diferentes estados de la península itálica, lo que contribuyó a la formación de la identidad nacional italiana. Más tarde, estos vínculos desempeñarían un papel importante en el proceso de unificación de Italia. El Ducado de Varsovia, creado por Napoleón, también se convirtió en un centro de actividad masónica. Los masones polacos veían en el imperio la oportunidad de restaurar la independencia de su país. El príncipe Józef Poniatowski y otros líderes polacos utilizaron los canales masónicos para coordinar el movimiento de liberación nacional. Napoleón comprendía que las ideas masónicas de igualdad y hermandad entre los pueblos podían convertirse tanto en aliadas como en enemigas de sus ambiciones imperiales. Por un lado, ayudaban a legitimar su poder como continuación de las conquistas revolucionarias. Por otro lado, podían alimentar los movimientos nacionales contra el dominio francés. La caída de Napoleón en los años 1814 a 1815 supuso un punto de inflexión para la masonería europea. La restauración provocó la persecución de los masones en varios países, pero al mismo tiempo contribuyó a la difusión de las ideas liberales entre aquellos que no aceptaban el retorno al antiguo orden. ¿Qué papel desempeñaron los masones en la Rusia de ese período? La masonería llegó a Rusia a mediados del siglo XVIII y rápidamente encontró un terreno fértil entre la nobleza ilustrada. La primera logia rusa, el Silencio, se fundó en San Petersburgo en 1751 bajo el patrocinio del conde Roman Larionovich Vorontsov. Desde el principio, la masonería rusa se distinguió por su especial orientación mística y su aspiración a la superación moral. La emperatriz Catalina II se mostró inicialmente favorable a la masonería, ya que la consideraba un instrumento para difundir la ilustración entre la nobleza rusa. Muchos de sus allegados, entre ellos el príncipe Grigori Grigorievich Orlov y el conde Nikolai Ivanovich Panin, pertenecían a logias masónicas. La propia emperatriz, aunque no estaba formalmente iniciada, mostraba interés por las ideas masónicas de tolerancia religiosa y humanismo. Iván Vladimirovich Lopugin, uno de los líderes de la corriente martinista, desempeñó un papel especial en el desarrollo de la masonería rusa. Sus traducciones de obras místicas y sus propios trabajos dieron forma a un tipo especial de masonería rusa, que combinaba la racionalidad occidental con la espiritualidad ortodoxa. Lopukhin se propuso crear una síntesis entre el misticismo cristiano y la filosofía masónica. Nikolai Ivanovich Novikov, famoso ilustrado y editor, utilizó sus contactos masónicos para difundir la educación en Rusia. Sus publicaciones Truten, Chivopisets y otras promovían las ideas de la tolerancia religiosa, el trato humano a los campesinos siervos y la necesidad de educar al pueblo. Las imprentas masónicas de Novikov publicaban traducciones de filósofos y místicos europeos. Los masones de Moscú crearon un sistema único de caridad y educación. Fundaron escuelas, hospitales, orfanatos y asilos para ancianos. La idea masónica de servir al prójimo se materializó en proyectos sociales concretos que se adelantaron a la política oficial del Estado en este ámbito. La Revolución Francesa cambió radicalmente la actitud de Catalina II hacia la masonería. La emperatriz vio en las logias masónicas
una fuente de contagio revolucionario, y, en 1792, prohibió las actividades de las sociedades secretas. Novikov fue arrestado y encarcelado en la fortaleza de Shlisselburg, y muchas logias cesaron sus actividades. El emperador Pablo I, al ascender al trono, liberó a Novikov y permitió la actividad de las logias masónicas a condición de que estuvieran bajo el control del Estado. El propio Pablo mostró interés por las órdenes de caballería e incluso aceptó el título de Gran Maestre de la Orden de Malta, lo que lo acercó a la tradición masónica. Sin embargo, su reinado fue demasiado breve como para influir seriamente en el movimiento masónico. Alejandro I, al comienzo de su reinado, se mostró favorable a la masonería, viendo en ella una fuerza que contribuía a las reformas liberales. Muchos de sus colaboradores, entre ellos Mikhail Mikhailovich Speransky, tenían vínculos con las logias masónicas. Las ideas masónicas sobre la necesidad de reformas graduales y la educación del pueblo influyeron en la política gubernamental de la primera década del reinado de Alejandro. Las guerras napoleónicas trajeron nuevas influencias masónicas a Rusia. Los oficiales rusos que servían en Europa se familiarizaron con las formas occidentales de masonería y las llevaron a su patria. Al mismo tiempo, el auge del sentimiento patriótico contribuyó al desarrollo de formas específicamente rusas de masonería, que enfatizaban la identidad ortodoxa y nacional. El movimiento decembrista tenía profundas raíces en la masonería rusa. Muchos futuros decembristas, entre ellos Pavel Ivanovich Pestel, Kondraty Fedorovich Ryleev y Sergei Grigorievich Volkonsky, eran miembros de logias masónicas. Las ideas masónicas de igualdad, fraternidad y servicio a la patria se transformaron en un programa revolucionario de transformación de Rusia. Las sociedades secretas de los decembristas, la Unión de la Salvación, la Unión del Bienestar, la Sociedad del Norte y la Sociedad del Sur heredaron en gran medida los principios organizativos de las logias masónicas. El sistema de grados de iniciación, los juramentos de lealtad, la conspiración y la ayuda mutua fueron tomados de la práctica masónica. Incluso los rituales de las sociedades decembristas se asemejaban a las ceremonias masónicas. La tragedia de la Plaza del Senado, el 14 de diciembre de 1825, supuso un punto de inflexión en la historia de la masonería rusa. Nicolás Preno relacionó la masonería con la traición al Estado y, de hecho, prohibió la actividad de las logias. Muchos masones fueron arrestados, exiliados u obligados a emigrar. Sin embargo, las ideas masónicas no desaparecieron de la cultura rusa. Se transformaron en la obra literaria de Alexander Sergeyevich Pushkin, Mikhail Yurievich Lermontov y otros escritores, muchos de los cuales tenían vínculos con la masonería. La simbología y la filosofía masónicas influyeron en el desarrollo de la literatura rusa y el pensamiento social. La Iglesia Ortodoxa desempeñó un papel importante en la lucha contra la masonería, al considerarla una amenaza para los valores religiosos tradicionales. El metropolitano Filaret, Drozdov y otros jerarcas eclesiásticos advirtieron contra el entusiasmo por las ideas masónicas, considerándolas incompatibles con la doctrina ortodoxa. A pesar de las prohibiciones oficiales, las tradiciones masónicas se mantuvieron en la cultura rusa de forma oculta. Influyeron en la formación del liberalismo ruso y del movimiento democrático. Muchas de las ideas que surgieron en las logias masónicas de finales del siglo XVIII y principios del XIX se manifestaron en las reformas de Alejandro II y en el movimiento social de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo se desarrolló la masonería en el Imperio Británico?
Gran Bretaña sigue siendo el único país donde la masonería mantiene estrechos vínculos con la familia real desde hace casi 3 siglos. Esta tradición comenzó con el príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV, que se convirtió en masón en 1787. Desde entonces, prácticamente todos los miembros masculinos de la familia real británica han pasado por la iniciación masónica. El príncipe consorte Alberto, esposo de la reina Victoria, desempeñó un papel especial en el establecimiento de la masonería real. Aunque la reina no aprobaba la afición de su marido por las sociedades secretas, Alberto veía en la masonería un instrumento para promover la educación, la ciencia y las reformas sociales. Bajo su patrocinio, la masonería británica adquirió un carácter respetable y benéfico. El rey Eduardo VII, hijo mayor de Victoria, fue uno de los monarcas masones más activos de la historia británica. Pasó por todos los grados de iniciación masónica y ocupó altos cargos en varias logias. Durante sus numerosos viajes al extranjero, el rey se reunía a menudo con masones locales, fortaleciendo así los lazos internacionales del Imperio Británico. El duque de Kent, príncipe Edmund, tío de la reina Victoria, fue gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra desde 1832 hasta 1843. Bajo su dirección, la masonería inglesa consolidó su posición como organización matriz de las jurisdicciones masónicas de todo el mundo. El príncipe contribuyó a la estandarización de los rituales y procedimientos administrativos masónicos. El sistema colonial británico contribuyó a la difusión de la masonería inglesa por todo el mundo. Los administradores coloniales, los oficiales militares y los comerciantes fundaron logias en la India, Australia, Sudáfrica y otras partes del imperio. Estas logias no solo servían como centros de socialización, sino también como instrumentos de influencia política. En la India, la masonería se convirtió en un elemento importante del dominio británico. Las logias reunían a funcionarios británicos, oficiales y lugareños indios leales a la corona. Algunos príncipes y aristócratas indios fueron iniciados en la masonería, lo que simbolizaba su integración en el sistema administrativo británico. Las logias masónicas australianas desempeñaron un papel especial en la formación de la sociedad colonial. Reunían a inmigrantes de diferentes orígenes sociales y contribuían a la creación de una nueva identidad australiana. Muchos de los padres fundadores de la Federación Australiana eran masones activos. La masonería irlandesa se desarrolló en unas condiciones especiales de confrontación religiosa y nacional. La Gran Logia de Irlanda, fundada en 1725, trató de superar las diferencias confesionales entre protestantes y católicos. Sin embargo, en la práctica, las logias irlandesas a menudo reflejaban las divisiones sociales y religiosas existentes. La masonería escocesa reivindicaba una antigüedad superior a la tradición inglesa. La Gran Logia de Escocia afirmaba su independencia de Londres y desarrollaba sus propios rituales y grados de iniciación. Estas diferencias reflejaban las características culturales y políticas más amplias de la identidad escocesa dentro del Reino Unido. La Primera Guerra Mundial supuso una prueba para la masonería británica. Muchos masones sirvieron en el ejército y la marina, y las logias organizaron ayuda benéfica para las familias de los fallecidos y heridos. El rey Jorge V, él mismo masón, apoyó estos esfuerzos y visitaba regularmente los hospitales militares acompañado de sus hermanos masones. Jorge VI, padre de la actual reina Isabel II,
también fue un masón activo. Durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó sus contactos masónicos para mantener el contacto con los aliados y coordinar las actividades antifascistas. Las logias masónicas en la Europa ocupada sirvieron a menudo como centros de resistencia al nazismo. La familia real británica actual mantiene las tradiciones masónicas, aunque con cierta cautela. El duque de Kent, el príncipe Michael, es el actual gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra, continuando así la tradición familiar del patrocinio real de la masonería. Los primeros ministros británicos también solían tener vínculos con la masonería. Winston Churchill, aunque no era un masón activo, mantenía relaciones amistosas con los líderes masónicos y utilizaba los canales masónicos para la diplomacia informal durante la guerra. Los críticos de la masonería británica la acusan de crear un estado en la sombra y de influir en el sistema judicial, la policía y la función pública. Estas acusaciones son objeto periódicamente de debates parlamentarios y de investigaciones periodísticas, pero nunca han sido confirmadas documentalmente. La particularidad de la masonería británica radica en su apertura y publicidad. A diferencia de los países continentales, donde la masonería suele estar rodeada de misterio, las logias británicas celebran regularmente actos públicos y publican informes sobre sus actividades. Esta transparencia contribuye a mantener una imagen positiva de la masonería en la sociedad británica. La masonería femenina en Gran Bretaña tiene su propia historia. La Orden de las Mujeres Masonas y la Venerable Hermandad Femenina se desarrollaron en paralelo a la masonería masculina y lograron cierto reconocimiento, aunque no obtuvieron la aprobación oficial de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Pero, ¿cómo eran las relaciones entre la masonería y el poder en la América del siglo XIX? El siglo XIX fue la edad de oro de la masonería estadounidense, cuando 14 de los 24 presidentes de los Estados Unidos eran masones. Esta tradición, iniciada por George Washington, determinó la cultura política de la joven república e influyó en la formación de las instituciones democráticas estadounidenses durante todo un siglo. Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos, fue iniciado en la masonería en 1803 en la logia Harmony No. 1 en Tennessee. Su presidencia se caracterizó por las reformas democráticas, la ampliación del derecho al voto y la lucha contra los privilegios de la élite. Los principios masónicos de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley se materializaron en la democracia jacksoniana. El partido antimasónico, surgido a finales de la década de 1820, se convirtió en el tercer partido político de la historia de Estados Unidos y el primero en celebrar una convención nacional para nominar a su candidato a la presidencia. El partido acusaba a los masones de crear un gobierno secreto y de corrupción, lo que reflejaba el sentimiento populista de la sociedad estadounidense. James Knox Polk, el 11º presidente, utilizó sus conexiones masónicas para llevar a cabo una política expansionista. Su concepto del destino manifiesto de Estados Unidos, de expandirse de costa a costa, coincidía con las ideas masónicas sobre la difusión mundial de los principios de libertad y democracia. La adquisición de Texas, California y otros territorios se llevó a cabo con la participación activa de las logias masónicas locales. Zachary Taylor, el 12º presidente, aunque era masón, murió 16 meses después de asumir el cargo, sin haber tenido tiempo de ejercer la influencia masónica en la política. Su sucesor, Millard Fillmore, por el contrario, utilizó activamente los canales masónicos para resolver la crisis de 1850 y evitar la guerra civil. Franklin Pierce, el 14º presidente,
se enfrentó a crecientes contradicciones sobre la cuestión de la esclavitud. Sus intentos por encontrar un compromiso entre el norte y el sur reflejaban los principios masónicos de hermandad y reconciliación, pero resultaron ineficaces ante las irreconciliables diferencias ideológicas de la sociedad estadounidense. James Buchanan, el último presidente antes de la Guerra Civil, también era masón, pero su indecisión y sus intentos por mantener el statu quo condujeron a una profundización de la crisis nacional. Las ideas masónicas sobre el mantenimiento de la armonía y la unidad resultaron impotentes ante las contradicciones fundamentales de la sociedad estadounidense. Andrew Johnson, que asumió la presidencia tras el asesinato de Abraham Lincoln, fue el único masón entre los líderes de la Reconstrucción del Sur. Su conflicto con los republicanos radicales en el Congreso se explicaba en parte por las creencias masónicas sobre la necesidad de reconciliar y perdonar al sur derrotado. James Abraham Garfield, el 20º presidente, fue uno de los masones más cultos de la historia estadounidense. Su asesinato, pocos meses después de su toma de posesión, privó al país de un líder que podría haber utilizado eficazmente los principios masónicos para resolver los problemas de la América de la posguerra. Chester Alan Arthur, que sucedió a Garfield, llevó a cabo reformas de la función pública dirigidas contra el sistema de nombramientos políticos. Las ideas masónicas sobre la justicia y la competencia influyeron en su política administrativa y contribuyeron a la modernización del aparato federal. William McKinley, el 25º presidente, utilizó sus conexiones masónicas para fortalecer la posición de Estados Unidos como potencia mundial. La guerra hispano-estadounidense y la adquisición de Filipinas, Puerto Rico y Guam reflejaban las ideas masónicas sobre la difusión de los valores estadounidenses por todo el mundo. Theodore Roosevelt, aunque no era formalmente masón, mantenía relaciones amistosas con los líderes masónicos y compartía muchas de sus ideas sobre la justicia social y las reformas progresistas. Su política del Gran Garrote y la construcción del Canal de Panamá recibieron el apoyo de los círculos masónicos. William Howard Taft, el 27º presidente, fue el último masón en la Casa Blanca antes de Franklin Roosevelt. Su política conservadora y su conflicto con el ala progresista del Partido Republicano reflejaban las contradicciones internas del masonismo estadounidense entre el tradicionalismo y el reformismo. Las logias masónicas desempeñaron un papel importante en la vida fronteriza estadounidense. Los colonos que se desplazaban hacia el oeste fundaban logias en nuevas ciudades y territorios, creando vínculos sociales y manteniendo el orden en condiciones de debilidad de las instituciones estatales. Las logias masónicas se convirtieron a menudo en centros de la vida social de las ciudades estadounidenses. La Guerra Civil dividió a la masonería estadounidense, al igual que a toda la sociedad estadounidense. Las logias del norte y del sur rompieron sus relaciones y los masones lucharon en ambos bandos. Sin embargo, las tradiciones masónicas de ayuda mutua a veces cruzaban la línea del frente. Se conocen casos en los que masones de ejércitos enemigos se prestaban ayuda mutuamente. La restauración de la unidad de la masonería estadounidense después de la guerra se produjo en paralelo a la reconstrucción nacional. Las logias masónicas desempeñaron un papel importante en la curación de las heridas de la Guerra Civil y en el restablecimiento de la unidad nacional. Los principios masónicos de hermandad y perdón contribuyeron a la reconciliación entre el norte y el sur. ¿Cómo influyó la masonería en la unificación de Alemania durante este periodo? La unificación de Alemania en el siglo XIX fue uno de los procesos más complejos de la historia europea, y la masonería alemana
se dividió en cuanto a la cuestión de cómo debía ser la futura nación alemana. Los masones prusianos, austriacos, bávaros y sajones tenían opiniones diferentes sobre la unidad nacional, lo que reflejaba las contradicciones políticas más amplias en los territorios alemanes. El rey prusiano, Federico Guillermo III, se mostró receloso hacia la masonería tras las guerras napoleónicas, pero no se atrevió a prohibirla por completo debido a la influencia de las logias masónicas entre los oficiales y los funcionarios. Los masones prusianos se dividieron entre los partidarios de una solución germánica bajo la hegemonía prusiana y los partidarios de una unión más amplia con la participación de Austria. Karl von Gartenberg, canciller y reformador prusiano, utilizó sus conexiones masónicas para promover reformas liberales en Prusia. Sus reformas en materia de educación, autogobierno local y sistema judicial reflejaban las ideas masónicas sobre la necesidad de la educación y el gobierno justo. Gartenberg creía que una Prusia modernizada podría liderar la unificación de Alemania. El canciller austriaco Clemens von Metternich veía en la masonería una amenaza para las instituciones monárquicas legítimas y la Santa Alianza. Su sistema de equilibrio político en Europa contradecía las ideas masónicas sobre la autodeterminación nacional y las reformas democráticas. El Congreso de Viena de 1814 a 1815 estableció un orden que muchos masones alemanes consideraban un obstáculo para la unidad nacional. La Unión Aduanera Alemana, Zollverein, creada en 1834 bajo el liderazgo de Prusia, recibió el apoyo de las logias masónicas, que veían en la integración económica el camino hacia la unificación política. Los masones prusianos y otros masones alemanes promovieron activamente la idea del libre comercio entre los estados germánicos. La Revolución de 1848 supuso un punto de inflexión para la masonería alemana. El Parlamento de Frankfurt contaba con numerosos diputados masones que aspiraban a crear una Alemania constitucional unificada. Las ideas masónicas sobre los derechos civiles, la representación popular y la soberanía nacional se reflejaron en los proyectos constitucionales del periodo revolucionario. Friedrich Dahlmann, destacado político liberal y masón, fue uno de los autores de la Constitución de Frankfurt. Su concepto de monarquía constitucional para una Alemania unificada combinaba los principios masónicos de limitación del poder con consideraciones pragmáticas sobre la necesidad de preservar las instituciones monárquicas. Otto von Bismarck, el canciller de hierro y arquitecto de la unificación alemana, no era masón, pero comprendía la importancia de las redes masónicas para la movilización política. Supo aprovechar hábilmente las diferencias entre los grupos masónicos y neutralizó la oposición potencial a sus planes de una unificación pequeño-alemana. La Guerra Austro-Prusiana de 1866 dividió a la masonería alemana. Los masones austríacos veían en la victoria prusiana una amenaza para el carácter multinacional del Imperio Habsburgo, mientras que las logias prusianas acogieron con satisfacción la eliminación de la rivalidad austríaca en Alemania. La guerra con Francia de 1870 a 1871 unió a los masones alemanes contra un enemigo común. Las logias masónicas francesas, que anteriormente mantenían relaciones amistosas con sus hermanos alemanes, se encontraron al otro lado de las barricadas. Este enfrentamiento demostró las limitaciones del internacionalismo masónico ante los conflictos nacionales. La proclamación del Imperio Alemán en el Palacio de Versalles, el 18 de enero de 1871, supuso un triunfo para los masones prusianos
que apoyaban la solución pequeño-alemana. Sin embargo, este éxito se logró a costa de la exclusión de Austria y del refuerzo de las tendencias autoritarias en la política alemana. El emperador Guillermo I, aunque no era masón, nombró para puestos clave a personas con vínculos masónicos. Esto permitió integrar a la parte liberal de la sociedad alemana en el nuevo sistema imperial y garantizar el apoyo a la política de unificación. El Kulturkampf, la lucha de Bismarck contra la Iglesia Católica, recibió el apoyo de los masones alemanes, que veían en el catolicismo un obstáculo para la unidad y el progreso de Alemania. Las logias masónicas apoyaron activamente la política anticlerical del gobierno y contribuyeron a la secularización de la sociedad alemana. El movimiento socialdemócrata en Alemania tenía una relación compleja con la masonería. Por un lado, muchas de las ideas masónicas sobre la igualdad y la justicia social eran afines a los principios socialistas. Por otro lado, el carácter burgués de las logias masónicas contradecía la ideología proletaria de los socialdemócratas. Los masones alemanes también desempeñaron un papel importante en la expansión colonial del imperio. Apoyaron la creación de colonias alemanas en África y el Pacífico, considerando la política colonial como una forma de difundir la civilización alemana y los valores masónicos. Los sentimientos antisemitas en la sociedad alemana de finales del siglo XIX crearon problemas para la masonería alemana. Algunas logias excluían a los judíos de sus filas, mientras que otras mantenían los principios de igualdad independientemente de la religión. Estas contradicciones presagiaban las tragedias futuras del siglo XX. La unificación de Alemania bajo la hegemonía prusiana cambió el equilibrio de poder en Europa y planteó nuevos retos a la masonería europea. El poderío alemán obligó a las logias masónicas de otros países a revisar sus relaciones y estrategias internacionales. ¿Cómo afectó esto a los movimientos revolucionarios del siglo XX? El siglo XX trajo al mundo una serie de revoluciones que cambiaron el mapa político del planeta, y la masonería se encontró en el centro de muchos de estos trastornos. La Revolución Rusa de 1905 fue la primera prueba seria para la masonería europea, demostrando tanto el poder como las limitaciones de la influencia masónica en los procesos revolucionarios. Sergei Yulievich Witte, presidente del Consejo de Ministros y artífice del constitucionalismo ruso, no era formalmente masón, pero mantenía contactos con los círculos masónicos y utilizaba su influencia para promover reformas liberales. El manifiesto del 17 de octubre, que proclamaba las libertades civiles y la creación de un parlamento, reflejaba las ideas masónicas de gobierno constitucional y separación de poderes. Alexander Fyodorovich Kerensky, figura clave de la Revolución de Febrero de 1917, era un masón activo y utilizó sus conexiones masónicas para coordinar las actividades antimonárquicas. La logia masónica Gran Oriente de los Pueblos de Rusia, creada en 1908, se convirtió en el centro de la oposición liberal democrática al régimen zarista. La Gran Logia de Rusia, restablecida tras la Revolución de 1905, reunía a representantes del Partido Cadete, los octubristas y otros grupos liberales. Pavel Nikolayevich Milyukov, líder de los cadetes, aunque no era masón, mantenía estrechos vínculos con los políticos masones y compartía sus ideales constitucionales. El gobierno provisional incluía a muchos masones. Además de Kerensky, entre ellos se encontraban el ministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Ivanovich Tereshchenko, el ministro de Guerra, Alexander Ivanovich Guchkov y otros.
Los principios masónicos de tolerancia religiosa e igualdad civil se reflejaron en la legislación del gobierno provisional. Sin embargo, los bolcheviques, encabezados por Vladimir Ilich Lenin, se mostraban hostiles hacia la masonería, ya que la consideraban un instrumento de la burguesía. Tras la Revolución de Octubre, las logias masónicas fueron prohibidas y muchos masones fueron objeto de represalias. La idea masónica de reformas graduales contradecía la concepción bolchevique de la reorganización revolucionaria de la sociedad. En Alemania, la derrota en la Primera Guerra Mundial y el colapso del imperio del Kaiser crearon las condiciones para la activación del movimiento masónico. La República de Weimar fue proclamada con la participación activa de los socialdemócratas, muchos de los cuales tenían vínculos con las logias masónicas. Friedrich Ebert, el primer presidente de la República, no era masón, pero apoyaba las ideas masónicas de democracia y derechos civiles. La Revolución Húngara de 1918 también tuvo raíces masónicas. Mihály Károlyi, líder de la oposición liberal-demócrata, era masón y utilizó sus conexiones masónicas para organizar actividades revolucionarias. La efímera República Popular Húngara intentó poner en práctica los ideales masónicos de soberanía popular y justicia social. La Revolución Turca, que condujo a la creación de la Turquía moderna bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, también tuvo aspectos masónicos. Muchos de los jóvenes turcos que organizaron la Revolución de 1908 eran miembros de logias masónicas. Las ideas masónicas de secularización y modernización se plasmaron en las reformas kemalistas. La Revolución Mexicana de 1910 se desarrolló con la participación activa de los masones. Francisco Madero, uno de los líderes de la revolución, era masón y aspiraba a construir un México democrático basado en principios constitucionales. Las logias masónicas sirvieron de centros de actividad antidictatorial contra el régimen de Porfirio Díaz. En China, la Revolución Xinhai de 1911, que derrocó la dinastía Qing, también tuvo raíces masónicas. Sun Yat-sen, padre de la China moderna, no era formalmente masón, pero sus ideas de los tres principios populares, nacionalismo, democracia y bienestar popular, coincidían con la filosofía masónica. La Revolución Portuguesa de 1910, que instauró la República, fue organizada con la participación activa de los masones. Teófilo Braga, presidente provisional de la República, era masón y llevó a cabo una política anticlerical destinada a limitar la influencia de la Iglesia Católica en la política y la educación. La Primera Guerra Mundial dividió a la masonería internacional según líneas nacionales. Los masones franceses, británicos y estadounidenses apoyaron a la Entente, mientras que las logias alemanas y austriacas respaldaron a las potencias centrales. Los principios masónicos de internacionalismo y hermandad resultaron impotentes ante los fervores nacionalistas. La Conferencia de Paz de Versalles de 1919 contó con la participación de muchos políticos masones. Los principios de la autodeterminación nacional y la creación de la Sociedad de Naciones reflejaban las ideas masónicas sobre un orden mundial justo y la cooperación internacional. La ola revolucionaria que se extendió por Europa tras la Primera Guerra Mundial, en Alemania, Hungría y Baviera, tuvo a menudo raíces masónicas. Las logias masónicas sirvieron de base organizativa para los movimientos liberal-democráticos que aspiraban a crear repúblicas constitucionales sobre las ruinas de los imperios monárquicos. El auge de los movimientos fascistas en Europa supuso un reto para la masonería.
Mussolini en Italia y más tarde Hitler en Alemania veían en la masonería una amenaza para los regímenes totalitarios. Los principios masónicos de libertad individual y pensamiento crítico contradecían la ideología fascista de la sumisión del individuo al Estado. La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, fue una tragedia para la masonería española. El gobierno republicano incluía a muchos masones, mientras que los franquistas veían en la masonería un enemigo de la España católica. La victoria de Franco condujo a la prohibición total de la masonería en el país. ¿Cómo respondieron los masones estadounidenses a los retos de la Gran Depresión? Franklin Delano Roosevelt fue iniciado en la masonería el 28 de noviembre de 1911 en la logia Holanda, número 8 de Nueva York. Sus creencias masónicas influyeron profundamente en la formación del New Deal, un programa de reformas económicas y sociales que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión y sentó las bases del Estado social moderno. Los principios masónicos de hermandad y ayuda mutua se plasmaron en los programas de seguridad social de Roosevelt. La creación de un sistema de seguridad social, programas de ayuda a los desempleados y pensiones, reflejaba la idea masónica de que la sociedad debe cuidar de sus miembros más vulnerables. Roosevelt solía decir que los ricos tienen la obligación de ayudar a los pobres, no por caridad, sino por justicia. Henry Agarth Wallace, vicepresidente durante el tercer mandato de Roosevelt, era un masón activo y un místico. Su influencia en la política del New Deal fue considerable, especialmente en el ámbito de las reformas agrícolas. Wallace creía que los principios masónicos podían servir de base para construir una sociedad justa, en la que la prosperidad económica se combinara con el desarrollo espiritual. Harry Hopkins, el asesor más cercano de Roosevelt y artífice de muchos programas del New Deal, aunque no era masón, compartía las ideas masónicas sobre la justicia social. Sus programas de obras públicas y ayuda a los necesitados encarnaban el ideal masónico de servicio a la sociedad y ayuda al prójimo. La Administración de Obras Públicas, WPA, y el Cuerpo Civil de Conservación se convirtieron en la encarnación práctica de las ideas masónicas de que el trabajo ennoblece al ser humano y que cada miembro de la sociedad debe tener la oportunidad de ganarse la vida honradamente. Estos programas proporcionaron trabajo a millones de estadounidenses y crearon una infraestructura que sigue sirviendo al país hasta hoy. Roosevelt utilizó los canales de comunicación masónicos para movilizar el apoyo a sus reformas. Muchos congresistas y gobernadores eran masones, lo que facilitó la aprobación de la legislación del New Deal. Las logias masónicas de todo el país apoyaron las iniciativas presidenciales y ayudaron a explicar su necesidad a los votantes. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que inicialmente bloqueó muchos programas del New Deal, contaba con varios jueces masones que poco a poco cambiaron su actitud hacia las iniciativas presidenciales. Hugo Black, nombrado por Roosevelt para el tribunal, era masón y apoyó sistemáticamente la ampliación de las competencias federales en el ámbito social. Las ideas masónicas de tolerancia religiosa influyeron en la política de Roosevelt hacia las minorías religiosas. Su administración atrajo activamente a judíos, católicos y representantes de otras confesiones para trabajar en el gobierno, lo que era una novedad en la política estadounidense de la época. Roosevelt creía que Estados Unidos debía ser el hogar de personas de todas las religiones. La política de buena vecindad con respecto a los países de América Latina
también reflejaba los principios masónicos de igualdad y respeto mutuo. El rechazo de las intervenciones militares y el apoyo a los gobiernos democráticos de la región se ajustaban a las ideas masónicas de que la fuerza solo debe utilizarse para defender, no para oprimir. Los preparativos para la Segunda Guerra Mundial contaron con la participación activa de los masones en el gobierno estadounidense. Henry Stimson, ministro de Guerra, y Frank Knox, ministro de Marina, eran masones y apoyaban la política de ayuda a los aliados incluso antes de la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra. El programa Lend-Lease de ayuda a los aliados encarnaba las ideas masónicas de solidaridad internacional y ayuda a quienes luchaban por la libertad. Roosevelt utilizaba a menudo la retórica masónica de la lucha de la luz contra la oscuridad, la libertad contra la tiranía, la democracia contra el despotismo para justificar el apoyo estadounidense a la coalición antifascista. La Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill en 1941, reflejaba los principios masónicos de autodeterminación de los pueblos, cooperación económica y creación de un sistema de seguridad colectiva. Los 8 puntos de la Carta se hacían eco de las ideas masónicas sobre un orden mundial justo. La planificación del mundo de la posguerra también se vio influida por las ideas masónicas. La creación de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reflejaba el sueño masónico de un gobierno mundial basado en los principios de justicia y cooperación. Roosevelt participó personalmente en ceremonias masónicas y utilizó símbolos masónicos en actos oficiales. La colocación de la primera piedra de los edificios del gobierno federal solía realizarse según el ritual masónico, con la participación del presidente vestido con un delantal masónico. Los críticos del New Deal acusaron a Roosevelt de crear una conspiración masónica contra el capitalismo estadounidense. Estas acusaciones reflejaban los temores más generales de los círculos conservadores sobre el creciente papel del gobierno federal en la economía y el ámbito social. La muerte de Roosevelt, el 12 de abril de 1945, supuso el fin de la era de influencia masónica activa en la política estadounidense. Su sucesor, Harry Truman, aunque era masón, no tenía la misma autoridad ni la misma habilidad política para promover los ideales masónicos en el mundo de la posguerra. ¿Cómo es que los masones se encontraron en bandos opuestos durante la Guerra Fría? Harry Truman, el 33º presidente de los Estados Unidos, fue uno de los masones más activos de la historia estadounidense. Alcanzó el grado 33 de la masonería escocesa y fue gran maestre de la Logia de Missouri. Su decisión de utilizar armas atómicas contra Japón y comenzar la Guerra Fría con la Unión Soviética determinó la política mundial durante medio siglo. La doctrina Truman de 1947, que proclamaba el apoyo estadounidense a los pueblos libres, reflejaba las ideas masónicas sobre la lucha de la luz contra la oscuridad, la libertad contra la tiranía. Truman creía sinceramente que Estados Unidos tenía el derecho moral y la obligación de defender los valores democráticos en todo el mundo frente a la amenaza comunista. El Plan Marshall para la reconstrucción de Europa recibió el apoyo activo de las logias masónicas estadounidenses. Los masones veían en la ayuda económica a los aliados la encarnación de los principios de hermandad y ayuda mutua. George Marshall, aunque no era masón, compartía las ideas masónicas de que una Europa próspera y democrática serviría de barrera contra la expansión comunista. La creación de la OTAN en 1949 supuso la realización del sueño masónico de una organización internacional de naciones democráticas.
Muchos líderes políticos de los países fundadores de la alianza eran masones y consideraban la OTAN como la encarnación político-militar de los principios masónicos de defensa colectiva y apoyo mutuo. La Unión Soviética, por el contrario, veía en la masonería un instrumento del imperialismo occidental y la ideología burguesa. Joseph Stalin y sus sucesores consideraban la masonería internacional como una forma de sabotaje ideológico contra los países socialistas. Todas las organizaciones masónicas de la URSS y los países del Pacto de Varsovia fueron prohibidas. Winston Churchill, aunque formalmente no era masón, mantenía estrechos vínculos con los líderes masónicos británicos y utilizaba los canales masónicos para coordinar la política occidental durante la Guerra Fría. Su famoso discurso sobre el telón de acero en Fulton reflejaba las ideas masónicas sobre la oposición del mundo libre a la tiranía comunista. Las logias masónicas europeas se convirtieron en un importante instrumento del poder blando estadounidense durante la Guerra Fría. La CIA, bajo la dirección de Allen Dulles, utilizó activamente los contactos masónicos para crear redes de influencia en Europa Occidental y contrarrestar la propaganda comunista. Los masones franceses desempeñaron un papel especial en la formación de la integración europea. Jean Monnet, el padre de Europa, no era formalmente masón, pero compartía las ideas masónicas sobre la necesidad de superar las contradicciones nacionales por el bien común. La Unión Europea del Carbón y del Acero fue el primer paso hacia la realización del sueño masónico de una Europa unida. Konrad Adenauer, primer canciller de la RFA, utilizó sus contactos masónicos para integrar a Alemania Occidental en la comunidad occidental. Aunque Adenauer no era masón debido a sus convicciones católicas, comprendía la importancia de las redes masónicas para restablecer la confianza en Alemania tras el periodo nazi. La Guerra de Corea fue el primer conflicto militar de la Guerra Fría en el que los principios masónicos se enfrentaron a la ideología comunista. Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses, era masón y consideraba la guerra como una cruzada contra el comunismo. Su conflicto con el presidente Truman reflejaba las discrepancias dentro de la masonería estadounidense sobre los métodos para combatir el comunismo. La creación de la CIA en 1947 contó con la participación activa de los masones. Muchos altos oficiales de inteligencia eran miembros de logias masónicas, lo que facilitaba la coordinación de operaciones secretas y la creación de redes de agentes en todo el mundo. Las conexiones masónicas se utilizaban para reclutar agentes y crear tapaderas para actividades de inteligencia. El levantamiento húngaro de 1956 y la posterior intervención soviética demostraron las limitaciones del apoyo occidental a los movimientos democráticos de Europa del Este. Los masones estadounidenses y europeos occidentales expresaron su solidaridad con los insurgentes húngaros, pero sus gobiernos no se atrevieron a intervenir militarmente. La crisis de Berlín de 1961 y la construcción del Muro de Berlín se convirtieron en un símbolo de la división del mundo entre el Occidente masónico y el Oriente comunista. John F. Kennedy, aunque no era masón, utilizó la retórica masónica sobre la libertad y la democracia en sus discursos en Berlín. La crisis del Caribe de 1962 llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Los líderes masones de ambos lados del Atlántico hicieron un llamamiento a la moderación y a la resolución pacífica del conflicto. Los principios masónicos de resolver las disputas mediante la negociación y no la fuerza ayudaron a evitar la catástrofe. La guerra de Vietnam
dividió a la masonería estadounidense. La generación más antigua de masones apoyaba la lucha anticomunista, mientras que los miembros más jóvenes de las logias se oponían a la intervención militar. Estas diferencias reflejaban una crisis más amplia de la sociedad estadounidense en la década de 1960. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos recibió el apoyo de muchas logias masónicas, especialmente en los estados del norte. Los principios masónicos de igualdad de todas las personas, independientemente de su raza, contradecían las leyes segregacionistas del sur. Sin embargo, las logias del sur a menudo reflejaban los prejuicios raciales de su región. La distensión de los años 70 abrió nuevas oportunidades para la cooperación masónica internacional. Las visitas de masones estadounidenses a países neutrales y no alineados contribuyeron a la creación de una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. Las logias masónicas de la India, Egipto y otros países en desarrollo actuaron como puentes entre Oriente y Occidente. La elección de Ronald Reagan como presidente en 1980 marcó una nueva fase de la Guerra Fría. Reagan no era masón, pero su firme postura anticomunista contó con el apoyo de las logias masónicas estadounidenses. El programa La Guerra de las Galaxias y el enfrentamiento militar con la URSS reflejaban la creencia masónica en la victoria final del bien sobre el mal. ¿Cómo se manifestaron estas contradicciones en los líderes políticos contemporáneos? En el mundo actual, la influencia masónica en la política es menos evidente, pero no menos significativa. Muchos líderes de países democráticos mantienen vínculos con organizaciones masónicas o comparten los valores masónicos, aunque no siempre lo declaran abiertamente. La evolución de la masonería en el siglo XXI refleja los cambios en el sistema político mundial. Jacques Chirac, presidente de Francia desde 1995 hasta 2007, era miembro de una logia masónica y promovía activamente las ideas de la integración europea. Su visión de una Europa de las naciones reflejaba los principios masónicos de unidad en la diversidad y la coexistencia pacífica de diferentes culturas bajo la égida de valores democráticos comunes. Nicolas Sarkozy, que sucedió a Chirac en la presidencia, no era oficialmente masón, pero mantenía estrechos vínculos con los círculos masónicos y utilizaba su influencia para promover sus iniciativas políticas. Sus reformas de la economía francesa y su activa política exterior reflejaban las ideas masónicas sobre la necesidad del progreso y el liderazgo internacional. En Gran Bretaña, la tradición del patrocinio real de la masonería continúa. El príncipe Michael de Kent, primo hermano de la reina Isabel II, es gran maestre de la Gran Logia Unida de Inglaterra desde 1967. Bajo su dirección, la masonería británica se ha adaptado a las condiciones modernas, conservando sus tradiciones y principios. Tony Blair, primer ministro del Reino Unido desde 1997 hasta 2007, no era masón, pero su filosofía política de la tercera vía se hacía eco de las ideas masónicas sobre la reconciliación de los opuestos y la búsqueda de compromisos. Su papel en el proceso de paz en Irlanda del Norte reflejaba los principios masónicos de hermandad y entendimiento mutuo. David Cameron y los primeros ministros británicos posteriores se enfrentaron a la cuestión del papel de la masonería en la política contemporánea. El Brexit y los debates relacionados con él sobre la soberanía nacional frente a la integración europea reflejaban la contradicción entre el cosmopolitismo masónico y el creciente populismo. En Alemania,
La influencia masónica se manifiesta a través de organizaciones sociales y fundaciones. Los políticos alemanes rara vez declaran abiertamente su pertenencia a la masonería, pero las ideas masónicas de unidad europea y cooperación internacional impregnan la política exterior alemana desde los tiempos de Willy Brandt hasta Angela Merkel. Silvio Berlusconi, que dominó durante mucho tiempo la política italiana, no era masón, pero su imperio mediático y sus conexiones políticas se asociaban a menudo con las redes de influencia masónicas. Los escándalos en torno a la logia Propaganda 2 en los años 80 dejaron a la sociedad italiana recelosa de las organizaciones secretas. En Estados Unidos, la herencia masónica sigue influyendo en la cultura política, aunque los últimos presidentes masones, Harry Truman y Gerald Ford, gobernaron hace varias décadas. Los políticos estadounidenses actuales rara vez hablan abiertamente de sus vínculos masónicos, prefiriendo destacar su pertenencia religiosa a las principales confesiones cristianas. Vladimir Putin no es oficialmente masón, pero su filosofía política de democracia soberana se opone a los ideales masónicos occidentales de globalización y cosmopolitismo. Las autoridades rusas consideran la masonería occidental como un instrumento de influencia geopolítica y poder blando en oposición a los valores tradicionales rusos. En China, Xi Jinping aplica una política dirigida contra las sociedades secretas, incluidas las organizaciones masónicas. El Partido Comunista de China ve en la masonería una amenaza para la ideología única y la disciplina del partido. Sin embargo, las logias masónicas chinas siguen operando en Hong Kong y entre la diáspora china en todo el mundo. La masonería contemporánea se enfrenta a una crisis de identidad en la era de la tecnología digital y las redes sociales. El tradicional secretismo de las logias masónicas entra en contradicción con las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad democrática moderna. Muchas logias están pasando a ser más abiertas y públicas. La feminización de la política y la lucha por la igualdad de género plantean nuevos retos a la masonería, tradicionalmente masculina. Las organizaciones masónicas femeninas exigen reconocimiento e igualdad con las logias masculinas, lo que suscita debates sobre el futuro de las tradiciones masónicas. La globalización y el multiculturalismo están cambiando el carácter de la masonería moderna. Las logias de las megaciudades reúnen a representantes de diferentes culturas y religiones, lo que exige la adaptación de los rituales y símbolos tradicionales a las nuevas realidades. Las innovaciones tecnológicas permiten a los masones utilizar reuniones virtuales y comunicaciones digitales, pero esto contradice las tradiciones de la comunicación personal y la interacción ritual. La pandemia de COVID-19 ha acelerado estos cambios y ha obligado a las organizaciones masónicas a revisar sus métodos de trabajo. Los líderes masónicos contemporáneos se esfuerzan por mantener el equilibrio entre la tradición y la innovación, entre el secretismo y la apertura, entre el elitismo y la democracia. El futuro de la masonería depende de su capacidad para adaptarse a un mundo cambiante sin perder su identidad histórica y sus valores. ¿Qué mitos y realidades rodean a la masonería contemporánea? En el siglo XXI, la masonería se ha convertido en objeto de numerosas teorías conspirativas que a menudo no tienen nada que ver con la realidad histórica. Internet y las redes sociales han contribuido a la difusión de mitos sobre la conspiración masónica mundial, el gobierno secreto y otras versiones fantásticas sobre la influencia de los masones en la política mundial. El mito del gobierno mundial de los masones se basa en una comprensión errónea
de la estructura de la masonería internacional. En realidad, no existe una organización masónica centralizada que pueda coordinar las acciones de todas las logias del mundo. Las jurisdicciones masónicas de los distintos países a menudo compiten entre sí y tienen diferentes opiniones políticas. La teoría del control de los masones sobre la economía mundial tampoco resiste la crítica. Aunque entre los masones ha habido y hay muchos empresarios y banqueros de éxito, su actividad económica está determinada por las fuerzas del mercado y no por las directrices masónicas. La economía global actual es demasiado compleja para estar bajo el control de una sola organización. Los conspiradores suelen exagerar el secretismo de las logias masónicas. En realidad, la masonería moderna es una organización legal y abierta en la mayoría de los países. Las logias masónicas publican listas de sus miembros, organizan eventos públicos y apoyan programas benéficos. Solo son secretos los rituales y los métodos de identificación mutua. Las teorías conspirativas antisemitas suelen relacionar la masonería con la conspiración judía. Estas teorías ignoran el hecho de que la masonería siempre ha sido una organización aconfesional que reúne a personas de diferentes religiones. Es más, en muchos países, las logias masónicas han sido perseguidas por regímenes antisemitas, al igual que las comunidades judías. Las teorías sobre el control masónico de la política se basan a menudo en el post hoc ergo propter hoc, un error lógico en el que la relación causa-efecto se establece únicamente sobre la base de una secuencia temporal. El hecho de que algunos políticos fueran masones no significa que sus decisiones estuvieran dictadas por los intereses masónicos. Los símbolos que los conspiradores interpretan como signos masónicos en la arquitectura y los billetes suelen tener un origen mucho más antiguo. El ojo que todo lo ve, las pirámides, las águilas y otros símbolos fueron utilizados por diversas culturas mucho antes de la aparición de la masonería. Su presencia en la simbología estatal se explica por tradiciones históricas y culturales, y no por la influencia masónica. Las teorías conspirativas sobre los rituales masónicos se basan a menudo en fuentes distorsionadas o ficticias. Los rituales masónicos reales son alegorías morales destinadas a la perfección moral de los participantes. No contienen nada criminal o antisocial. Los investigadores contemporáneos de la masonería utilizan métodos científicos rigurosos para estudiar la historia y la situación actual de las organizaciones masónicas. El acceso a los archivos de las logias masónicas permite obtener una imagen objetiva de sus actividades, sin mistificaciones ni conjeturas. Los psicólogos explican la popularidad de las teorías conspirativas sobre la masonería por la necesidad de las personas de encontrar explicaciones sencillas a fenómenos complejos. La idea de una organización secreta que controla los acontecimientos mundiales parece más comprensible que reconocer el caos y la imprevisibilidad de los procesos históricos. Los demagogos políticos suelen utilizar el miedo a la conspiración masónica para movilizar apoyos y desviar la atención de los problemas reales. Esta táctica es especialmente eficaz en sociedades con un bajo nivel de cultura política y pensamiento crítico. Los sistemas educativos de muchos países no preparan suficientemente a los ciudadanos para el análisis crítico de la información y el reconocimiento de las teorías conspirativas falsas. La alfabetización mediática y las habilidades para verificar los hechos son cada vez más importantes en la era de la abundancia de información. Las redes sociales crean cámaras de eco en las que las teorías conspirativas se amplifican y se difunden sin una verificación crítica. Los algoritmos de recomendación de contenidos
contribuyen a la radicalización de las opiniones y al refuerzo de las creencias falsas. La comunidad académica de historiadores y politólogos continúa investigando la influencia real de la masonería en los procesos políticos. Estas investigaciones muestran que la masonería realmente desempeñó un papel importante en la historia, pero que este papel fue mucho más limitado y contradictorio de lo que afirman los conspiradores. La lucha contra las teorías conspirativas requiere un enfoque integral que incluya la educación, el desarrollo del pensamiento crítico y el aumento de la transparencia de los procesos políticos. Solo así se puede proteger a la sociedad de la manipulación y la desinformación. El futuro estudio de la masonería debe basarse en métodos científicos de investigación, el acceso a fuentes primarias y el análisis crítico de los datos disponibles. Solo así se pueden separar los hechos históricos de los mitos y las leyendas. ¿Cómo influye la masonería en la política contemporánea en la realidad? En el mundo actual, la influencia de la masonería en la política es más sutil e indirecta que en siglos anteriores. La acción política directa a través de los canales masónicos ha dado paso a la influencia cultural y a la formación de la opinión pública a través de los principios masónicos que se han convertido en parte de la tradición democrática. Las organizaciones masónicas contemporáneas en las democracias desarrolladas funcionan como clubes sociales de élite, donde representantes de diversas profesiones, abogados, médicos, empresarios, funcionarios, pueden reunirse en un ambiente informal. Estos contactos contribuyen a la formación de vínculos personales que pueden influir en la toma de decisiones políticas y económicas. En el Reino Unido, las logias masónicas siguen reuniendo a representantes de la clase dirigente, jueces, funcionarios policiales, miembros del Parlamento y de los consejos locales. Aunque la masonería no ejerce una influencia política directa, la pertenencia a una logia crea redes informales que pueden influir en los nombramientos y el desarrollo profesional. La masonería francesa, especialmente el Gran Oriente de Francia, mantiene una posición política más activa. Los masones franceses apoyan abiertamente los principios seculares de la República, abogan por la separación entre la Iglesia y el Estado y defienden los derechos humanos y las libertades civiles. Su influencia se manifiesta a través de la participación en debates públicos y el apoyo a determinadas fuerzas políticas. En Estados Unidos, las organizaciones masónicas han perdido su antigua influencia política, pero siguen desempeñando un papel en la política local, especialmente en las ciudades pequeñas y las zonas rurales. Las logias masónicas suelen servir de plataforma para que los futuros políticos se conozcan y formen su visión del mundo. La masonería alemana contemporánea se centra en las actividades humanitarias y la cooperación internacional. Los masones alemanes apoyan activamente la integración europea, considerándola la encarnación de los ideales masónicos de paz y hermandad entre los pueblos. En los países en desarrollo, las logias masónicas suelen desempeñar un papel político más activo. En América Latina, África y Asia, la masonería puede servir de canal para la movilización política y la promoción de los valores democráticos en sociedades autoritarias. Las conexiones masónicas internacionales promueven la diplomacia de segunda vía, es decir, los contactos informales entre representantes de diferentes países. Las conferencias y reuniones masónicas crean oportunidades para intercambiar opiniones sobre cuestiones internacionales de actualidad fuera de los canales diplomáticos oficiales. Los principios masónicos de tolerancia y libertad religiosa influyen en la política contemporánea de multiculturalismo y protección de los derechos de las minorías. Muchos políticos masones
apoyan las políticas de inclusión y igualdad de oportunidades, considerándolas una continuación de las tradiciones masónicas. Las actividades benéficas de las logias masónicas contemporáneas influyen en la formación de la política social. Los hospitales, escuelas, programas de becas y otros proyectos sociales masónicos complementan los programas estatales de protección social y crean modelos alternativos de seguridad social. Las iniciativas educativas masónicas influyen en el desarrollo del sistema educativo. Las universidades y escuelas masónicas promueven los principios de la educación laica, el pensamiento crítico y el método científico, lo que influye en la política educativa. El movimiento ecologista también se ve influido por las ideas masónicas sobre la armonía del hombre con la naturaleza. Los masones contemporáneos apoyan activamente las iniciativas ecológicas y el desarrollo sostenible, considerando el cuidado del medio ambiente como una obligación moral. Las organizaciones masónicas femeninas y mixtas influyen en la política de género, promoviendo las ideas de igualdad de género y emancipación femenina. Estas organizaciones sirven de plataforma para la actividad política de las mujeres en países donde la masonería tradicional sigue siendo masculina. La transformación digital está cambiando las formas en que la masonería influye en la política. Las comunidades masónicas en línea pueden movilizarse rápidamente para apoyar determinadas iniciativas políticas o candidatos, utilizando las redes sociales y las tecnologías de comunicación modernas. La oposición a los regímenes autoritarios sigue siendo un aspecto importante de la actividad política de la masonería moderna. En países con libertades civiles limitadas, las logias masónicas pueden servir como focos de oposición democrática y defensa de los derechos humanos. La globalización crea nuevas oportunidades para la cooperación masónica internacional en el ámbito político. Las redes masónicas transnacionales pueden influir en la configuración de la gobernanza global y el derecho internacional. Pero, ¿qué futuro le espera a la masonería en la política mundial? El futuro de la masonería en la política mundial estará determinado por la capacidad de esta antigua institución para adaptarse al mundo radicalmente cambiante del siglo XXI. La globalización, la revolución digital, el cambio climático y el auge del autoritarismo plantean nuevos retos y oportunidades para el movimiento masónico. Los cambios demográficos en los países desarrollados amenazan la base tradicional de la masonería. Hombres blancos de mediana y avanzada edad pertenecientes a la clase media. Para sobrevivir, las organizaciones masónicas deben atraer a mujeres, jóvenes y representantes de minorías étnicas, lo que requiere una revisión de los rituales y estructuras tradicionales. La secularización de la sociedad crea una situación paradójica para la masonería. Por un lado, la disminución de la religiosidad puede atraer a personas que buscan la espiritualidad fuera de las confesiones tradicionales. Por otro lado, el requisito masónico de creer en un ser superior puede alejar a los ateos y agnósticos. La transparencia informativa del mundo moderno contradice el tradicional secretismo masónico. La generación joven está acostumbrada a la apertura y la publicidad en las redes sociales, lo que crea dificultades para las organizaciones basadas en rituales secretos y conocimientos esotéricos. Las tecnologías digitales abren nuevas oportunidades para la fraternidad masónica. Las logias virtuales pueden unir a masones de todo el mundo, superando las barreras geográficas. Las tecnologías blockchain pueden garantizar la seguridad de los registros masónicos y la verificación de la afiliación. El cambio climático puede convertirse en un nuevo tema unificador para la masonería mundial. Los principios masónicos de responsabilidad,
hacia las generaciones futuras y armonía con la naturaleza hacen que la agenda ecológica sea natural para las organizaciones masónicas. El auge del autoritarismo en muchos países supone una amenaza para la masonería, pero al mismo tiempo aumenta su importancia como defensora de los valores democráticos. Las logias masónicas pueden convertirse en centros de resistencia a los regímenes autoritarios y de promoción de la sociedad civil. La inteligencia artificial y la automatización cambiarán la naturaleza del trabajo y las relaciones sociales. Las ideas masónicas sobre la dignidad del trabajo y la ayuda mutua pueden cobrar relevancia en una era de desempleo tecnológico y desigualdad social. La expansión espacial de la humanidad puede crear nuevas oportunidades para el simbolismo y los rituales masónicos. Las ideas masónicas sobre la construcción de un mundo mejor cobrarán sentido literal con la colonización de otros planetas. Las tecnologías genéticas y la bioética plantearán nuevos dilemas morales, en los que los principios masónicos de ética y dignidad humana pueden servir de guía para la toma de decisiones. Las crisis mundiales, pandemias, crisis económicas, conflictos, pueden reforzar la necesidad de cooperación y solidaridad internacionales, lo que favorece los ideales masónicos de hermandad universal. Los movimientos juveniles en favor de la justicia social, aunque críticos con las organizaciones elitistas, pueden encontrar puntos en común con los principios masónicos de igualdad y ayuda a los oprimidos. El liderazgo femenino en la política puede contribuir al reconocimiento de las organizaciones masónicas femeninas y a la integración de la igualdad de género en la tradición masónica. La sociedad multicultural exige a la masonería que revise sus raíces cristianas y se adapte a la diversidad religiosa. Las tradiciones budistas, islámicas y otras tradiciones masónicas pueden enriquecer la masonería occidental. La responsabilidad social corporativa puede convertirse en un nuevo canal de influencia masónica, cuando los líderes empresariales masones promuevan principios éticos en la práctica empresarial. Las tecnologías educativas permitirán a la masonería desarrollar la educación a distancia y la formación filosófica, haciendo que los conocimientos masónicos sean accesibles a un público más amplio. Los cambios geopolíticos, el crecimiento de Asia, el declive de la hegemonía occidental, exigirán que la masonería se adapte a los nuevos centros de poder e influencia. La masonería asiática puede llegar a ser más influyente. En última instancia, el futuro de la masonería en la política mundial depende de su capacidad para seguir siendo relevante para las nuevas generaciones, conservando al mismo tiempo sus valores fundamentales. La masonería debe evolucionar para sobrevivir, pero no puede cambiar completamente su naturaleza sin perder su identidad. El equilibrio entre la tradición y la innovación determinará si la masonería desempeñará un papel significativo en la política del futuro o si seguirá siendo un anacronismo histórico.